Bien, miren, aprovechando este curso, quiero a ustedes presentarles el plan de emergencia radiológicas del reactor nuclear RP10, ¿ya? Eh, este tema del plan de emergencias o la difusión del plan de emergencias está dentro de los requerimientos, ¿no? Del ente regulador de la OTAN, ¿no? ¿Qué nos dice la OTAN? De que el RP10, como parte del licenciamiento, anualmente debe efectuar un simulacro, ¿no? Y previo al simulacro se tiene que hacer difundir el plan de emergencia, ¿ya? Bueno, desde hace ya el año 2020, 2021 y en lo que va de este año 2022, no hemos hecho simulacros radiológicos en el RP10. La razón es, uno, es por la situación que hemos estado viviendo, ¿no? Esta crisis sanitaria de la pandemia, ¿no? Esperemos que el próximo año ya podamos nosotros dar cumplimiento a este requisito, ¿no? Del ente regulador, ¿no? Es decir, realizar un simulacro radiológico en el RP10, ¿ya? No obstante, les voy a presentar, ¿no? Para que ustedes lo conozcan, ¿no? Y sobre todo, que tengan en cuenta, ¿no? Cómo es que nosotros estamos organizados, ¿no? A nivel del reactor, a efecto de hacer frente a una situación de emergencia que podría ocurrir, ¿ya? Bien, dice, plan de emergencia radiológica del RP10, ¿no? Este plan de emergencia, ¿sí? Está basado en documentos o en recomendaciones internacionales del Organismo Internacional de Energía Atómica, ¿ya? Entonces, el organismo establece algunas recomendaciones, ¿no? Para casos de emergencias radiológicas. Bueno, dentro de toda la gama de reactores nucleares que hay en el mundo, hay una categorización, ¿sí? Hay una categorización, entonces, en base a esa categorización es que se establece todas las medidas que debe contener un plan de emergencias, ¿ya? Entonces, aquí, ¿qué decimos? Dice, en el caso del RP10, es un reactor con nivel de potencia mayor a 2 megavatios y menor a 100 megavatios. O sea, el nuestro es un reactor de 10 megavatios, por lo tanto recae dentro de esta categorización, ¿sí? ¿Qué más? Dice, se producirán dosis que justifican la toma de acciones de protección urgente fuera del emplazamiento, ¿no? Es decir, eh, entiendo que la mayoría de los que estamos en el curso conocen el centro nuclear de Guarangal, ¿ya? Entonces, todo lo que está dentro de las 16 hectáreas, ¿ya? Es decir, todo aquello que esté dentro, ¿no? Cuando uno cruza la puerta número 2, ¿no? Ahí donde marcamos la tarjeta, todo lo que está dentro viene a conformar, ¿no? El emplazamiento, ¿ya? Entonces, aquí, ¿qué nos dice, no? Para este caso de un reactor, ¿no? Que está dentro de esta categoría, dice, se producirán dosis que justifican la toma de acciones de protección radiológica urgentes fuera del emplazamiento. Es decir, el plan de emergencia tiene que estar pensado, ¿no? ¿Qué hacer, no? ¿Por qué? Porque el impacto, ¿no? Va más allá del emplazamiento, es decir, va más allá de las 16 hectáreas, ¿no? ¿Y por qué? Porque este reactor dispone de una piscina con combustible nuclear gastado que requiere de un sistema de enfriamiento, ¿ya? Es decir, los combustibles nucleares eh, gastados y bueno, los que también están actualmente en el reactor, ¿sí? Eh, Contienen un alto nivel de radiación. Por lo tanto, estos combustibles siempre deben estar bajo de agua, ¿ya? Entonces, eso es lo que nos indica aquí, ¿no? Que siempre se requiere de un enfriamiento. Si en alguna circunstancia, si en por alguna circunstancia perdemos ese refrigerante, por algún lugar fuga el agua, estaríamos en una situación de emergencia, ¿ya? ¿Qué más? Dice, es una instalación, ojo,
es una instalación con probabilidad de ocurrencia de una criticidad. ¿Qué significa criticidad? Criticidad significa de que, en este caso, significa que es probable que exista una fisión nuclear descontrolada, ¿ya? Eh, en el reactor nuclear se lleva a cabo la fisión, sí, pero de un modo controlado, de un modo gradual, ¿sí? Es lo que hacemos ahí en el reactor, ¿no? A través de los mecanismos de la barra de control. No obstante, dice que hay una probabilidad de que ocurra una supercriticidad, mejor así, mejor dicho así, una supercriticidad, ¿no? De tal modo que no podamos controlarlo y con consecuencias, ¿no? A una distancia más allá del emplazamiento, ¿ya? Bueno, estos son los documentos en los cuales nos basamos para elaborar nuestro plan de emergencias, ¿sí? Realmente estos son documentos casi recientes, ¿no? Algunos tienen un poco más de 12 años, otros tienen un poco más de 7, 8 años, ¿no? Claro, el relator ya tiene más de 30 años, ¿no? Eh, y es más, el reactor ya nació con un plan de emergencia, ¿sí? Y este plan de emergencia, haciendo las revisiones, ¿no? Contiene todo lo que estos documentos de la OIA exigen, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, ¿no? Podemos decir que sí estamos cumpliendo con las recomendaciones del organismo de energía atómica, ¿ya? Eh, pasamos. En este documento aquí de color blanco, donde dice preparación y respuestas para emergencias nucleares, ¿no? Y radiológicas, más conocido como GSR parte 7, ¿no? Casi en las primeras páginas hay un recuadro en donde categoriza las emergencias para todas las instalaciones relevantes. En nuestro caso, eh, la categoría de emergencia es de categoría 2. ¿Por qué? Aquí, ¿qué nos dice? Dice, esto está dado para instalaciones como ciertos tipos de reactores de investigación, para los cuales se postula sucesos en el emplazamiento, es decir, a nivel de retorno, que pueden dar lugar a que las personas reciban dosis fuera del emplazamiento. Es decir, el accidente va a ocurrir en el reactor, pero que las consecuencias, ¿no? Sobre todo las personas, ¿no? Que podrían recibir dosis significativas, ¿no? Están fuera del emplazamiento. Y para lo cual se exigen acciones protectoras urgentes, de acuerdo a las normas internacionales, ¿sí? Entonces, repito, como categoría de emergencia, ojo, categoría de emergencia, ¿no? Para el reactor nuclear RP10 es de categoría 2, ¿ya? Grábenselo bien, ¿sí? Esta sería la primera conclusión, ¿no? De este tema, ¿no? Que nuestro reactor nuclear RP10, ¿no? El plan de emergencias, ¿no? Obedece a una categoría de categoría 2, ¿ya? Bueno, y también hay una normativa nacional, ¿no? Eh, ¿No? En la normativa nacional lo da la OTAN, ahí también nos dice, ¿no? Que el reactor RP10, ¿no? Debe contar con un plan de emergencias. Y algo más, ¿no? Hay una ley, la ley 29664, ¿no? En donde se crea el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres, SINAGER, ¿no? Entonces, en esta ley, donde habla de que todas las instalaciones, ¿no? Del país deben contar con un plan de emergencias, ¿no? Y de todo tipo, ¿no? Que va desde las emergencias, ¿no? De para inundaciones, sequías, incendios, ¿no? Y también está la parte radiológica, ¿sí? Bueno.
Eso hace qué cosa? Que en este año, en el 2014, ¿no? A nivel de presidencia, ¿sí? Se reconforme un comité llamado Comité Permanente para la Prevención de Desastres Naturales del IPEN, ¿no? El que actuará ante cualquier situación de emergencia asociado con las instalaciones dentro de la jurisdicción del centro nuclear. Entonces, repito, este comité permanente es aquel comité que va a velar por la prevención, ¿no? Y la actuación en caso de emergencias, ¿no? De todo tipo, ¿no? Y dentro de lo cual está la emergencia radiológica. Entonces, esta es la parte legal. Eh, Permítame darles algunos alcances sobre las características del reactor RP10. Esta es una vista que lo tomamos en una oportunidad, ¿no? Vamos a ir a un taller a Checoslovaquia y ahí escribimos, ¿no? Sobre nuestro reactor. Es por eso que aquí lo he tomado, da igual conforme lo hice en mi presentación de aquel entonces, ¿ya? Me disculpan, ¿no? Con la disculpa del caso, está en inglés, ¿no? Pero fácil de entenderlo, ¿no? Nos dice que es un reactor de tipo piscina, de una potencia de diseño de 10 megavatios. Actualmente estamos operando a 6 megavatios, ¿ya? Hay razones técnicas por la cual la OTAN solamente nos ha autorizado operar a 6 megavatios, ¿sí? ¿Qué más? El flujo de neutrones en el reactor, en promedio, es de 10 a la 13. Es decir, este valor, grábeselo bien, 10 a la 13 neutrones por centímetro cuadrado por segundo, ¿no? Es decir, si nos fijamos, ¿no? En un área de un centímetro cuadrado, ¿no? Durante cada segundo que transcurre estarán pasando esta cantidad de neutrones, 10 a la 13. Es una cantidad bien grande, ¿no? Y desde luego, este reactor a esta potencia y con este flujo es un reactor competitivo con cualquier otro reactor, ¿no? De Europa, ¿no? Desde ese punto de vista, nos sentimos orgullosos, ¿no? De tener un reactor, ¿no? De 10 megavatios, ¿sí? Con un flujo dentro de un flujos intermedios, ¿sí? Y repito, competitivo con cualquier otro reactor del mundo, ¿sí? Queda de nosotros en darle el uso óptimo, ¿no? A esta instalación, ¿sí? Bien, ¿cuándo empezó a operar por primera vez? Aquí está, un 30 de noviembre de 1988, ¿sí? Eh, Actualmente, ¿no? Cuenta con 20 elementos combustibles, ¿no? 20 elementos combustibles de uranio y silicio, enriquecidos al 20% en uranio 235, ¿no? ¿Qué más? Para efectos de control de seguridad, cuenta con 3 barras de seguridad y 2 barras de control. Las barras de seguridad y control nos vemos aquí en la imagen, ¿sí? Aquí ustedes pueden ver un puente, ¿sí? Hay un puente, es una plataforma en donde se encuentran los mecanismos, ¿no? Electrónicos y eléctricos de 5 barras de control. Desde esta plataforma, ¿no? A través de unos mecanismos, unos tornillos sin fin, ¿sí? Se produce el izaje de cada una de estas barras de control, ¿sí? Bueno, eh, usa como elemento de reflector grafito y berilio. Estos elementos reflectores son unas cajas que van a rodear al núcleo del reactor. ¿Para qué? Para optimizar, ¿no? Los neutrones que allí se producen, ¿no? ¿Qué más? Usa como agua refrigerante y como moderador, agua liviana, agua desmineralizada, ¿no? Bueno, y los demás ya son datos, ¿no? Generales, de tecnología argentina, ¿sí? Y bueno, destinado principalmente para la producción de radioisótopos, ¿no? La investigación y también el entrenamiento del personal, ¿ya? Ahí tienen otra vista, ¿no? Entonces aquí decimos que, si bien es cierto, ¿no? Por diseño es un reactor seguro, no se descarta que en algún momento pueda ocurrir un accidente, ¿ya? Eh, Permanentemente nosotros nos planteamos algunas hipótesis, ¿no? ¿Qué es lo que podría suceder, ¿no? Y si sucede,
¿Cuál es la forma de actuar? Eso está dentro del plan de emergencia, ¿ya? En este caso, no he puesto todas esas hipótesis que uno se plantea, ¿no? Eso obedece a un análisis de seguridad, ¿sí? Solamente para efectos del curso, le estoy poniendo así aspectos generales de nuestro plan de emergencia, ¿ya? Entonces acá nos dice nuevamente, ¿no? Que por diseño es un sistema seguro, no obstante existe una baja probabilidad, aunque es baja, ¿no? Pero puede ocurrir, ¿no? Por consiguiente, es importante contar con medios de protección, ¿no? Y estar preparado para hacer frente a cualquier emergencia que pueda ocurrir, ¿no? En resguardo de la integridad de los trabajadores, del público y también del medio ambiente. Estos son los objetivos del plan, ¿no? ¿Para qué se diseña un plan? ¿No? Aquí están los objetivos, ¿no? Dice, establecer acciones urgentes para controlar la situación en su origen. Es decir, no permitir que la emergencia, ¿no? Tenga mayores consecuencias, sino en su inicio tratar de mitigar, ¿no? Si fuera posible. Y si no, bueno, estar preparado para prestar los primeros auxilios y atención a las personas que podrían, ¿no? Resultar lesionadas producto de este accidente, ¿no? ¿Qué más? Tomar acciones protectoras en prevención de efectos deterministas. ¿Ah? Mire, volvemos nuevamente a toparnos con el concepto que eh, abordaba el licenciado Marco Espinosa, ¿no? Efectos deterministas y efectos estocásticos, ¿no? Dice acá, tomar acciones protectoras en prevención de efectos deterministas en los trabajadores y visitas, ¿no? Entonces, estas acciones protectoras, ¿cuáles son? ¿No? Les adelanto, en general es una evacuación de todos los trabajadores que nos encontramos, ¿no? En el centro nuclear, ¿no? Eh, para los colegas que, bueno, anteriormente ya eh, han participado de estos simulacros, ellos pueden dar fe. Que efectivamente, cuando hemos hecho simulacros, ¿sí? Hemos coordinado con las unidades móviles, con los buses, para que pasen por ciertos puntos estratégicos, ¿no? Eh, recogiendo el personal, ¿no? Y una evacuación. Y ahí se evalúa, ¿no? Evaluamos, ¿no? Eh, el tiempo, ¿no? De respuesta, ¿no? Tanto del personal operativo también como del personal de las unidades móviles. La logística, ¿no? Para una evacuación de los trabajadores. Y obviamente, si en el momento que ocurre un accidente hay visitas también, es a todo el personal. ¿Ya? Entonces, ese es el por qué hacemos en el simulacro, está contemplado la evacuación del personal, ¿no? Del centro nuclear. A excepción, por supuesto, de los que están trabajando en la parte de rescatistas, bomberos, oficiales de protección radiológica, los que hacen trabajo de campo, ¿no? Pero en general, el resto del personal, ¿no? Tiene que ser evacuado en prevención de efectos deterministas. ¿Ya? Bien, ¿qué más? Evitar en la medida de lo posible los efectos estocásticos en la población llamado grupo crítico, ¿no? Y el medio ambiente. En este caso, como grupo crítico, contamos con el poblado de Guarangar, que está, ¿no? Casi al lado sureste, ¿no? Luego le voy a mostrar en unas imágenes, ¿no? Dónde se encuentra el poblado de Guarangar. Entonces, repito, como parte de los objetivos está evitar en la medida de lo posible, ¿no? Los efectos estocásticos en la población, ¿ya? Y finalmente aquí dice, efectuar los preparativos para la reanudación de la actividad social y económica normal. Esto yo le resaltaba en rojo porque, bueno, una cosa es la teoría, así está en el papel, pero en la práctica, si ocurriera un accidente en el RP10 y un accidente donde digamos que eh, tomar acciones protectoras serias, difícilmente, ojo, difícilmente que podamos reanudar la actividad social y económica normal. Un accidente es un accidente, ¿ya? Y mucho más si es un accidente nuclear a nivel de reactor, ¿ya? Eh, conozco reactores en donde ha habido accidentes, ¿no? Como es el caso del reactor
un reactor de Argentina, un reactor de instrucción, ¿sí? Un reactor de un vatio, ojo, un vatio. El nuestro es un reactor de 10 megavatios, ¿sí? En Argentina, un reactor así, un reactor de instrucción, ¿sí? Ocurrió un accidente, ¿no? Y efectivamente, ¿no? Después del accidente, nunca más ese reactor se volvió a operar, ¿no? Al contrario, se le puso llave y hasta aquí nomás, adiós reactor, ¿se dan cuenta? Entonces, eso es lo que conlleva un accidente en un reactor nuclear, ¿ya? Difícilmente, difícilmente que se pueda retomar las actividades normales, ¿no? Salvo que sea algún incidente pequeño, ¿no? No, pero si es un accidente serio, esta parte que está aquí en rojo, no creo que se pueda cumplir, ¿ya? Y es por eso que nosotros, bueno, menos quien les habla y otros colegas, siempre ponemos el mayor empeño en la seguridad del reactor. Hay situaciones, hay experiencias que tienen un riesgo, es mejor que no se haga, ¿ya? Eh, Solamente se autoriza aquellos experimentos o aquellas operaciones en la cual eh, se está seguro, ¿ya? Caso contrario, es mejor evitar, ¿ya? Bueno, alcance del plan de emergencia, ¿sí? Entonces aquí nos dice que las disposiciones del plan de emergencia, ¿no? Se aplica antes, durante y después de una emergencia originada en el R10, ¿ya? Antes implica qué cosa? El planeamiento, ¿no? La preparación, ¿no? Cómo nosotros nos equipamos con personal, con equipamiento, ¿sí? Toda una logística, es antes, durante, si es que ocurre una emergencia, ¿no? Y después también, ¿no? ¿Qué más? Dice, esto está aplicado dentro de las instalaciones del reactor, ¿no? O sea, a nivel del reactor, eso se llama límite de operación, ¿no? Y dentro del emplazamiento se llama centro nuclear, o sea, dentro de las 16 hectáreas. Lo repito, este plan de emergencia es de aplicación, ¿no? A nivel del reactor y también a nivel del centro nuclear. ¿Qué más? Debe ser acatado obligatoriamente por todo el personal, ¿ya? Debe ser acatado obligatoriamente por todo el personal técnico, administrativos, de servicios, así como el personal practicante, visitantes y cualquier otra persona que pueda ser afectado por la emergencia presentada, ¿no? Aquí también tiene que ver con a empresas que vienen a prestar servicios, proveedores, ¿no? Que vienen a dejar eh, productos cuando se adquiere, también a ellos se aplica, ¿no? El plan de emergencia, ¿no? Y también está aplicado en poblaciones cercanas, en este caso el grupo crítico es el poblado de Guarangar, ¿ya? ¿Y qué más? Este plan también es de aplicación durante los simulacros generales y específicos, como parte del proceso de entrenamiento, ¿no? Entonces aquí yo quiero que, ¿no? Con el respeto que se merecen todos los colegas que, ¿no? Trabajan en otras dependencias, en otros edificios, cuando hay un simulacro, efectivamente, ¿no? Quisiéramos que todos participen, ¿no? De un modo responsable. Solamente así, de ese modo, nosotros podemos evaluar, ¿no? ¿Cómo estamos, ¿no? ¿Cómo es nuestra respuesta, ¿no? Frente a una situación, si podría ocurrir una situación de emergencia, ¿ya? Entonces, repito, desde aquí va mi invocación, ¿no? Si es el caso en que ustedes estén en el centro nuclear, ¿no? Y se tratase de un simulacro, por favor, ¿no? Llamado es acatar las disposiciones que tenga que adoptar, ¿ya? ¿Por qué? Porque a partir de eso, ¿no? Repito, podemos extraer, ¿no? Y también ver nuestras debilidades, ¿no? ¿Cómo estamos? A efecto de corregirlo oportunamente, ¿ya? Hay momentos en que a veces hemos hecho un simulacro y nos dicen, no, hoy día estoy muy ocupado, no puedo, y eso no es lo correcto, ¿ya? Entiendo que todos tenemos ocupaciones, pero en una situación real que se presentara, ¿no? No quisiéramos pasar por malos momentos, ¿ya? Bueno, aquí le estoy mostrando
mapa, ¿no? Es una vista tomado de, ahora con estas imágenes satelitales de Google, de, del emplazamiento del centro nuclear, ¿sí? Y también de una parte del poblado de Guarangal, incluido la zona de Sembrío, ¿ya? Eh, ¿Cómo se explica? Aquí, teniendo como centro, ¿no? Al reactor nuclear de Guarangal, ¿no? Eh, el poblado de Guarangal se encuentra aproximadamente a casi 1500 metros, ¿no? Desde el reactor, ¿sí? Bueno, datos meteorológicos, en promedio, ¿sí? Tenemos que el rango, ¿no? Del viento, ¿no? Es esta zona que se encuentra dentro de esta zona de dos flechas. Ahí nos dice el rango del abanico de la pluma radiactiva, ¿no? ¿Qué es la pluma radiactiva? ¿No? Véanlo como si fuera, como si estuviésemos quemando maleza y se va, sale un mareda, ¿sí? Esto mareda sigue esta dirección, ¿no? Efectivamente, sigue la dirección del viento, pues, ¿no? Entonces, con datos meteorológicos, tenemos, ¿no? Esos registros que nos dicen que preferentemente y en la mayor día del año, esta es la dirección del viento. Por lo tanto, esta sería la dirección de la pluma radiactiva, ¿ya? Bueno, eh, digamos aquí, es una suerte de que el poblado de Guarangal esté, ¿no? Al sur, ¿no? De esa pluma radiactiva o de ese abanico, ¿no? Pero no se descarta que el viento, hijo, y a veces pues tan coincidente que la dirección está orientada hacia el poblado de Guarangal. Entonces, en ese caso, sería mucho más significativo, ¿no? Los efectos, ¿no? Si en algún momento aquí se liberara material radiactivo, ¿no? Producto de un accidente en el mismo reactor, ¿sí? Entonces, eso nos conlleva ¿a qué? A tomar medidas urgentes, ¿no? Entonces, aquí se llama zona de medidas urgentes, que está dentro de los 500 metros. Entonces, una de ellas, ¿cuál es esa medida urgente? ¿No? Es la evacuación del personal, ¿no? Contamos con 4 buses, ¿no? De transporte rutinario, ¿no? Entonces, también hacemos, en el simulacro está contemplado, ¿no? Cada ruta tiene un punto estratégico donde se ubica para el recoge personal. Si es que hubieran, puede ser el caso que a veces hay un bus, una unidad móvil que está en mantenimiento, ¿no? Entonces solamente contaríamos con 3 unidades, o posiblemente a veces podemos contar hasta con 2 unidades, ¿no? Entonces, también está contemplado, ¿no? ¿Qué hacer cuando solamente contamos con 2 unidades móviles, ¿no? Para tratar de evacuar, ¿no? Al personal, ¿sí? A excepción, repito, del personal que participa como rescatistas, primeros auxilios, oficiales de protección radiológica, los mismos operadores del reactor. Bueno, esto es dentro de la zona de medidas urgentes. También hay otra zona de medidas a largo plazo, ¿no? Que sería aplicado al poblado de Guangar. Entendido como largo plazo, no lo veamos pues en cuestión de meses o años, no, sino en que eh, previo monitoreo, ¿no? Ambiental, previo monitoreo, ¿sí? De muestras vegetales, ¿no? Incluso muestras de suelo. A partir de esos análisis y resultados, se podría tomar ya una acción sobre el poblado de Guarangal, ¿no? La primera medida es que se mantengan a cubierto, es decir, dentro de sus casas, ¿no? Cerrar ventanas y todo dentro de sus casas, ¿no? Hasta que, ¿no? Personal que va a hacer monitoreo diga, no, muy bien, no está pasando la nube o ya cayó a valores aceptables, ¿no? En la cual ya puedan retomar sus actividades normales. Entonces, esa es la acción, ¿no? En el caso, por ejemplo, acá, de medidas urgentes, ¿no? Una de ellas, decíamos, es la evacuación. Otra medida urgente es la administración de pastillas de iodo de potasio para los rescatistas, ¿ya? Entonces, eso también es otra medida. Con la finalidad de que de bloquear la tiroides, ¿no? O sea, la tiroides se bloquea con yodo natural antes que nos gane el yodo radiactivo.
¿ya? Esa es la finalidad de la ingesta de pastillas de iodo de potasio, ¿ya? Aquí tienen otra vista, donde hacemos un metrado. Está más o menos en 1250 metros, desde el centro del reactor hasta el poblado de Guaranda, ¿no? Esa es otra vista, ¿sí? Por aquí, eh, el colega Alejandro Zapata hace un estimado, ¿no? De la dosis o de las tasas de dosis que podríamos tener en una situación de un accidente radiológico, ¿ya? Miren, aquí el máximo valor estimado, ojo, el máximo valor estimado de la tasa de dosis, ¿no? Digamos, en el epicentro donde se produce, ¿no? La liberación de material reactivo es aproximadamente 80 milisievert hora, ¿no? 80 milisievert hora, ¿no? Y a medida, bueno, que uno se va alejando, ¿no? A los 100 metros decae a 17, a 250 metros decae a, ¿no? A 4, y luego así va decayendo, ¿no? Pero de todas maneras, ¿no? A nivel de grupo crítico, sí habría, ¿no? Una tasa de dosis significativa, ¿no? Que nos obligaría, ¿no? A ordenar que los habitantes se pongan a cubierto, es decir, se mantengan dentro de sus casas con puertas cerradas y ventanas cerradas, ¿no? Hasta que, ¿no? Los niveles de tasa de dosis disminuyan a valores aceptables, ¿ya? Vemos aquí unas 3 estrellas, ¿ya? Estas 3 estrellas, eh, actualmente se encuentran ahí unos puntos demarcados, ¿no? Con un trébol radiactivo, ¿no? Y es en los puntos donde se efectuaría el monitoreo ambiental. Es decir, si ocurriese un accidente, ¿no? ¿No? Las medidas que podemos tomar con el poblado de Guarangal tiene que ser previo monitoreo en estos lugares. Entonces, personal mm, de radioprotección o algún personal que conozca, ¿no? Sobre el monitoreo, se constituye en estos puntos, ¿no? En estos puntos y hace una medición de la tasa de dosis, ¿no? ¿No? Y a partir de esos valores que él mida, reportará, ¿no? A quién controla la emergencia para que tome las acciones respectivas, ¿no? Bueno, ¿qué más? Se cuenta con un organigrama. En este organigrama se tiene un director de emergencia, ¿no? Un director de emergencia, ¿sí? En este caso, ese cargo asume el director de producción, ¿no? El director de producción asume el cargo de director de emergencia, pero solamente hasta una emergencia de clase 3, es decir, una emergencia este, en donde tenga que ver con el emplazamiento dentro de las 16 hectáreas, ¿sí? Pero si va más allá, más, ¿no? En la que tenga un impacto sobre el poblado, ¿no? De Guarangal, ahí el director de emergencia recae en la persona del director general o el director ejecutivo. ¿Por qué? Porque es la persona que tiene comunicación o que puede tener comunicación a nivel ya de autoridades, ¿no? Llámese distritales, llámese de autoridades políticas, ¿no? Es ya hacia afuera, ¿no? Bueno, de todas maneras, este es el organigrama, ¿sí? El director de emergencia, ¿no? También será asesorado por un grupo asesor, ¿no? Grupo asesor y también en permanente comunicación con la alta dirección, ¿no? Bueno, yo a veces le llamo en época de paz, ¿no? O en etapa de planificación, el director de emergencia delega esa función a un coordinador de emergencia, ¿no? Y este coordinador de emergencia coordina con grupos de actuación. A nivel del reactor que tenemos, el jefe del reactor, un grupo de operación, un grupo de mantenimiento, ¿no? Un grupo de seguridad radiológica, ¿no? Y un grupo de lucha contra incendios. Entonces, así está conformado. Repito, a nivel de reactor, esta es la conformación de los grupos de actuación, ¿sí? Entonces, estos grupos de actuación están prestos a actuar a nivel de emplazamiento, a nivel del reactor, ¿no? Si va más allá, entonces ahí se convoca la participación del grupo de monitoreo ambiental, grupo de dosimetría, grupo de cálculo, grupo médico, incluso, ¿eh? Si hubiese accidentado, ya sea de tipo radiológico o tipo convencional, necesariamente vamos a tener que convocar la participación del grupo médico, ¿no? Y es más,
grupo médico, ¿no? También tiene que tener contactos, ¿no? Con, dependiendo de la situación, con hospitales donde pueda llevar los accidentados, ¿no? Y se trata de un accidente con contaminación o con incorporación de material radiactivo, tiene que tener ya una atención especializada, ¿no? Actualmente estamos, ¿no? Se ha firmado un convenio con el Hospital 2 de Mayo, pero este convenio todavía está en, está pasando por varias dependencias a efecto de que tenga el carácter oficial y más general a nivel de Ministerio de Salud, ¿ya? Bueno, ¿qué más? Tenemos el grupo logístico, ¿no? Grupo de seguridad física, ¿no? Y si el caso amerita, ¿no? También se puede solicitar el apoyo de grupos externos. Dentro de los grupos externos tiene pues la Policía Nacional, grupo de bomberos, ¿no? Incluso hasta apoyo del Organismo Internacional de Energía Atómica. Entonces, este es, digamos, el organigrama a nivel o en la etapa de planificación, ¿no? Si fuera en una etapa ya de emergencia, el corredor de emergencia eh, toma una postura, ¿no? A un costado y la coordinación se hace directamente con el director de emergencia, ¿ya? Lo repito, en etapa de planificación, este es el organigrama. El coordinador directamente con los grupos de actuación. En etapa de emergencia o también en los simulacros, este sería el organigrama, ¿no? En donde ya el director tiene comunicación directamente con los grupos de actuación, ¿ya? En esta parte les estoy presentando, eh, quiero ver si se ubican, ¿no? Es una vista aérea en donde tenemos aquí, ¿no? A ver, aquí tenemos el reactor, ¿ya? Y el reactor, ¿sí? La entrada, en la puerta número 2, ¿sí? O la puerta de seguridad física, ¿dónde se encuentra? A ver, si usted puede ubicarse. Está en esta parte. Aquí está. ¿Ya? Aquí está la entrada de la física. En esta parte tenemos el laboratorio secundario de calificación dosimétricas. ¿Sí? Por aquí está el edificio de seguridad radiológica. Por aquí está el edificio de servicios generales, donde guardan los buses. ¿Sí? ¿Qué más tenemos aquí? Ah, por aquí está el comedor central, ¿no? Por aquí está, en esa parte, por aquí está el almacén, ¿sí? Entonces, todas estas son lugares donde se ha establecido zonas de repliegue. Es decir, ¿qué cosa es una zona de repliegue? Es una zona donde el personal que se encuentre en algún punto del centro, dentro de las 16 hectáreas, podrá dirigirse a esa zona, ¿no? Y en esa zona permanecer hasta que, ¿no? Se dé la orden de evacuación, ¿ya? Al darse la orden de evacuación, por ahí va a pasar la unidad móvil, ¿no? Y le recogen para salir hacia el exterior. Lo repito, este es un mapa, ¿no? En donde nos indica, ¿no? Hacia dónde debemos acudir, ¿no? En caso de una situación de emergencia, ¿no? Nos encontremos donde nos encontremos. Por ejemplo, imagínense que yo, bueno, yo en este caso trabajo acá en el reactor RP10, ¿no? Pero por alguna circunstancia, ¿no? Por algún trámite o alguna coordinación, me encuentro aquí en la planta de gestión de residuos radiactivos. Ah, muy bien, ahí me encuentro, ¿no? Si escucho la alarma, ¿no? La sirena, ¿no? Que me indica emergencia radiológica, ¿qué hago yo? ¿No? Me dirijo hacia la zona de repliegue más cercana, en este caso, el edificio de seguridad radiológica, ¿no? Ahí me ubico, ¿no? Cualquier día, no, me voy aquí al edificio porque me he olvidado mi photocheck, tengo que sacar. No, no, no. Usted se dirige hacia la zona más cercana. Emergencia es emergencia, ¿ya? Entonces, una vez que uno llega a la zona de repliegue, ahí permanecemos hasta que, ¿no? Se dé la orden de evacuación, ¿ya? A ver, imagine que por alguna circunstancia yo me encuentro por aquí, por las torres de enfriamiento, ¿no? Esta zona, por acá, aquí está. No sé si me siguen todos aquí. Aquí, en este punto, se encuentran las torres de enfriamiento, ¿ya? Entonces, imagínate que nos encontramos aquí en esta zona, haciendo algún trabajo. Al escuchar la alarma, ¿sí? ¿A dónde me dijo? Me dijo a esta zona acá, al almacén central. ¿Por qué? Porque en el almacén central también hay una zona de repliegue. Y en espera
¿no? De la unidad móvil para la evacuación, ¿ya? Bueno, esto es todo lo que les puedo alcanzar, ¿no? Si hubiese alguna pregunta, por favor, eh, ¿lo hacen? ¿Sí? A ver, ¿estamos? ¿Alguna pregunta? A ver, por favor. ¿Todavía estamos en el curso? Aquí hay una pregunta, dice, ¿cada cuánto tiempo hacen simulacros? ¿Sí? Eh, a ver, vamos a responder eso. ¿Ya? Dice, ¿cada cuánto tiempo hacen simulacros? Bueno, nosotros, eh, bueno, el reactor nuclear RP10 y también la PPR, ¿ya? Y también la PPR, en su licencia de instalación, otorgado por la OTAN, hay una parte donde dice condiciones de la licencia, ¿ya? Condiciones de la licencia. Entonces, en esta parte hay un numeral donde dice, ¿no? Que tanto la PPR como el RP10 deben hacer un simulacro, ¿ya? Un simulacro general, ¿no? Una vez al año, ¿ya? Eso es lo que dice en las condiciones y límites de la licencia de la instalación. Se debe hacer un simulacro una vez al año, ¿no? Bueno, como le decía, ¿no? Razones por la crisis sanitaria, ¿no? En el 2020, 2021 y el 2022 no hemos hecho ningún simulacro, ¿ya? Eh, Esperamos que en el próximo año, ¿ya? Ya nos pongamos al día con esto, ¿no? Y efectivamente, pues posiblemente se les estará a ustedes convocando también a su participación, ¿ya? Eh, Respecto de la organización, estamos todavía conformando los grupos de actuación, ¿no? Eh, por ejemplo, el grupo de lucha contra incendios, ¿sí? Muchos de los cuales que conformamos el grupo de lucha contra incendios, ¿no? Si se tratase de una emergencia real, ya no podríamos acudir, ¿no? Con, dentro del tiempo adecuado, porque también ya la edad pesa, ¿no? Y mucho más pesa también el traje de bombero. Entonces, estamos en ese proceso, ¿no? De reconformar los grupos de actuación, ¿ya? Y así, estamos en también, por ejemplo, en el caso del grupo médico también, ¿no? Entiendo que el doctor José Natividad, ¿no? Recientemente ha ido a un taller, ¿no? De emergencias radiológicas se ha celebrado en Río de Janeiro, ¿no? Hace poco que él ha retornado, entonces vamos a ponernos en comunicación con él de qué manera vamos a eh, reconformar, ¿no? El grupo médico, ¿sí? Uno de ellos es que carecemos de pastillas de iodo de potasio, ¿no? Las que teníamos ya se vencieron, ¿no? Todo producto farmacéutico tiene su fecha de caducidad, entonces, por lo tanto, también esa, no, ya han caducado. Entonces, también tenemos que agenciarnos de equipamiento, ¿sí? Por otro lado, también eh, estamos solicitando, ¿sí? La adquisición de equipamiento, ¿no? De trajes, ¿no? Para los actuantes, ¿no? Tibets, ¿no? Para planes de emergencia, ¿no? Y así, hay más cosas que eh, en el tiempo ya, ¿no? Han ido caducando y es necesario que actualmente nos equipemos nuevamente, ¿sí? Entonces, eso es lo que podría ustedes informarle con respecto al plan de emergencias, ¿ya? Eh, bueno, ¿alguien más quisiera hacer su pregunta?
¿sí? Bueno, entonces vamos a pasar esta parte, va a hablar un poco del marco regulador, ¿ya? A ver, ¿me dan un tiempo para cambiar de diapositiva? Por favor, me esperan porque hay talento aquí la apertura de los archivos. Bien, ¿se está viendo ahí? ¿Estamos? A ver, por favor, ¿me confirman? Ya, sí se logra ver, ¿ya? Perfecto, perfecto, gracias. Bien. Pues bueno, brevemente vamos a en estos eh, ya 15 minutos que nos queda, vamos a tratar de presentar brevemente el marco regulador de la protección radiológica, ¿sí? Bueno, eh, con la disculpa del caso, eh, esto hubiera sido muy interesante que lo desarrolle un personal, ¿no? Que trabaja en la oficina reguladora, ¿no? Bueno, de esta manera vamos a tratar de explicarlo, ¿sí? Bien, en esta imagen estamos presentando, ¿no? Cómo está organizado el IPEN, ¿sí? Contamos con una presidencia, ¿sí? ¿No? Y una dirección general, ¿no? Una gerencia general, vamos. Eh, bueno, en este caso, ustedes ya conocen, ¿no? Quiénes son los responsables de cada una de estas, ¿no? De estas, de estos cargos, ¿sí? En el caso de la Oficina Técnica de la Autoridad Nacional, llamado TAN, está como director el ingeniero Jorge Condori Cari, ¿sí? Eh, bueno, entonces, en este caso, la OTAN, ¿no? Tiene carácter de eh, dirección, ¿no? Y depende directamente, en este caso, de presidencia, ¿ya? Bueno, hay más direcciones, pero en este caso vamos a pasar directamente a lo que nos compete de la OTAN, ¿ya? Bien, el marco legal y normativo de la seguridad radiológica. Existe una ley, la ley 28028, ¿no? Dice, ley que regula el uso de fuentes de radiación ionizante. Entonces, esta ley, de forma general, tiene reglamentos, ¿no? Hay un reglamento eh, publicado en el 2008, ¿sí? Eh, que nos menciona, ¿no? Cómo se debe dar cumplimiento a esta ley, ¿no? Y a la vez, como reglamento, es muy genérico. Por lo tanto, en el transcurso del tiempo, han, se ha publicado eh, reglamentos específicos llamados requisitos. Y aquí tenemos, por ejemplo, ¿no? Para el caso, por ejemplo, de medicina nuclear, dice requisitos de protección y seguridad radiológica en medicina nuclear. Entonces, en estos requisitos habla todo lo que tiene que cumplirse, ¿no? En las instalaciones, en este caso en los hospitales y clínicas, donde brinden servicios de medicina nuclear, ¿no? En este caso, en medicina nuclear, se entiende que a los pacientes se les administra, ¿no? Sustancias radioactivas, en este caso es tecnecio, ¿no? Y el yodo, con la finalidad de obtener imágenes funcionales, ¿no? De los órganos en estudio.
¿sí? ¿Qué más? En el campo del diagnóstico médico también hay requisitos, ¿no? Aquí lo tenemos, requisitos de protección radiológica en diagnóstico médico con rayos X, ¿no? Entonces aquí tenemos todo lo que es diagnóstico, también tiene un requisito, ¿no? ¿Qué más? También hay un reglamento, ¿no? Denominado requisitos de seguridad radiológica en radiografía industrial. En este caso, en este caso, eh, aquí se encuentra toda la parte, ¿no? De la reglamentación aplicada a las empresas que brindan servicios de radiografía industrial y también a otras empresas que brindan servicios que miden densidades de suelos, medidores nucleares en el campo de la minería, en la petroquímica, ¿sí? Y bueno, para otras aplicaciones está, ¿no? Dentro de un grupo que se llama otros. Pues esto es cómo está organizado, ¿no? La parte normativa, ¿no? Para el uso seguro de las fuentes de radiación ionizante, ¿ya? También hay una ley, la ley 27757, en donde prohíbe la importación de maquinarias y fuentes radiactivas, ¿ya? ¿Qué es lo que sucede? Una fuente radiactiva, ¿no? Llámese cobalto, cesio, estroncio, ¿no? Una fuente radiactiva que ha sido declarada en desuso, ¿no? Eh, debe ser, debe ser gestionada como desecho radiactivo, ¿no? Eso es en todos los países, ¿ya? En todos los países, ¿no? Donde existe un ente regulador, ¿no? Dice lo siguiente, que toda fuente declarada en desuso debe ser gestionada como un desecho radiactivo, ¿ya? Pero ¿qué sucede? Que esa gestión también tiene un costo. Entonces, ¿qué sucedía? Que algunas empresas de acá del país, ¿no? Aprovechando de esta situación de empresas en el extranjero, ¿no? Estas fuentes ingresaban al país en calidad de donación. Me explico. Una fuente, ¿no? Declarada en desuso en otro país, ingresaba al país de nuestros en calidad de donación, ¿no? Y bueno, aquí todavía se les daba algún uso, ¿no? Y bueno, ingresaba con un poco más barato que una fuente nueva, ¿no? Pero a la vez, dentro de poco tiempo, constituía desechos radiactivos, ¿no? Entonces, cuando se dio esta figura, es que el país, en este caso a través de la OTAN, tuvieron que sacar una ley, ¿no? Y por eso que aparece con ese nombre, Ley de Prohibición de Importación de Maquinaria y Fuentes Radiactivas, ¿no? Esta habla de prohibición, ¿no? Suena un poquito a medio incómodo, ¿no? Para muchas empresas que quieren importar fuentes. Yo más bien debería llamarse, ¿no? Ley de Regulación de Importación de Maquinaria y Fuentes Radiactivas, ¿no? Porque no se trata de prohibir, sino se trata de regular la importación. Bueno, pero son nombres que en ese entonces parecían más adecuados, ¿ya? Bien, pasamos al siguiente. ¿Qué nos dice la ley? Aquí solamente he tomado algunos párrafos de la ley y nos dice, ¿no? En el artículo 1, ¿no? Que la presente ley es de aplicación dentro del territorio nacional y regula las prácticas que dan lugar a exposición, ¿no? Real o potencial, ¿no? A las radiaciones ionizantes, ¿no? Con el efecto de prevenir y proteger de sus efectos nocivos la salud de las personas y el medio ambiente. En el artículo 3, ¿no? Esta es la parte más importante, dice, la autoridad competente para aplicar lo dispuesto por la presente ley es el IPEN, a través de la Oficina Técnica de la Autoridad Nacional. Entonces, en este caso, el Estado peruano le confiere al IPEN, ¿no? Como ente rector, regulador, fiscalizador, todo lo que tenga que ver en materia de uso de fuentes de radiación ionizante. Y el IPEN, ¿no? Delega esa función a la OTAN. Y es por eso que aquí lo encontramos en esta parte, ¿no? Aquí, ¿no? Presidencia del IPEN delega esa función directamente a la Oficina Técnica de la Autoridad Nacional, ¿no? Porque sí está escrito en la ley. Bueno, ¿qué más? En el artículo 7 dice, ¿no? Las personas naturales o jurídicas, en adelante, se le llama el titular,
que realicen prácticas con fuentes de radiación ionizante deben solicitar y obtener la autorización correspondiente, llamado licencia de instalación, emitido por la OTAN, antes, ojo, antes de iniciar cualquier actividad, ¿no? A veces esto es difícil de cumplirse, ya sobre la marcha, ¿no? Recién están sacando la licencia. Eso no debe ocurrir, pues, ¿no? La ley lo dice que debe solicitar una licencia antes de iniciar sus actividades, ¿no? ¿Qué más? En el artículo 12, sobre responsabilidades y obligaciones del titular, ¿no? ¿Quién es el titular? ¿Es una persona natural o jurídica, ¿no? Dice, el titular de la autorización es responsable por el cumplimiento de los límites y condiciones establecidos en la autorización y en las normas de seguridad radiológica. Protección física, salvaguardas, según sea aplicable. ¿Ya? Ayer hablamos, ¿no? De lo que es la seguridad radiológica, ¿sí? ¿Qué más? De la protección física también hablamos ayer, ¿sí? Entonces, en este caso, bajo este artículo, pregunto, ¿quién sería el responsable de todo lo que aquí vemos, ¿no? Seguridad radiológica, seguridad física y salvaguardas, ¿no? El titular. En este caso, ¿quién es el titular de la instalación? Caso recae, bueno, por delegación al director de la instalación, en este caso, director de producción. ¿Ya? ¿Qué más? Dice, el titular de la autorización está obligado a proporcionar información apropiada sobre el riesgo radiológico a las personas bajo su cargo. Esto tiene que ver con las capacitaciones, ¿ya? Concordante con la magnitud de la fuente de radiación ionizante. Es decir, ¿no? Todo personal debe recibir capacitación, ¿no? De acuerdo al nivel de riesgo, ¿no? Y al tipo de fuente con la cual va a trabajar, ¿no? Entonces, eso es lo que se establece en el artículo 12. Bueno, en el artículo 16, ¿qué nos dice, no? Dice, las autoridades concedidas, o las autorizaciones concedidas en cumplimiento del presente reglamento no sustituyen ni eximen, ¿no? A sus titulares de cumplir con otras normativas, ¿sí? Entonces, repito, el hecho de que se cumpla con la ley 21/28 no le exime de otras responsabilidades o de otras leyes, ¿no? Hay un documento, perdón, hay un reglamento que se publicó previo a la ley. Ojo, hay un reglamento, ¿no? Que se publicó previo a la ley. Es el reglamento de seguridad radiológica, ¿ya? ¿Qué nos dice este documento? Acá, dice, ojo, no se concederán compensaciones o tratamientos salariales especiales o preferenciales, ¿no? O protección especial por un seguro, hora de trabajo, duración de vacaciones, días libres suplementarios o prestaciones de jubilación como sustituto de la medida de seguridad y protección. En otras palabras, ¿ya? En otras palabras, no hay ningún beneficio por trabajar con radiaciones. Así quiero que se entienda, ¿no? No hay ningún beneficio por trabajar con radiaciones, ¿ya? Y esto tampoco es creación, digamos, de la OTAN, ¿ya? Esto se ha tomado tan al pie de la letra lo que está en la guía de seguridad de la OIA. ¿Se acuerdan que ayer hablábamos de un libro de color rojo? La colección 115. En la colección 115 ustedes van a encontrar este párrafo, ¿no? Entonces, ahí vemos que, en este caso, el IPEN, a través de la OTAN, adopta esas recomendaciones, ¿sí? Y le da el carácter de ley, ¿ya? ¿Qué más? En el mismo documento menciona, dice, ninguna persona menor de 18 años deberá trabajar en una zona controlada, a menos que lo haga bajo supervisión y solo con fines de capacitación.
Entonces, eso también grábeselo bien, ¿ya? Ninguna persona menor de 18 años deberá trabajar en una zona controlada. Ya hemos visto que es una zona controlada, ¿ya? Dice, a menos que lo haga bajo supervisión y solo con fines de capacitación. ¿Dieron cuenta? Bueno, respecto a las autorizaciones, hay licencia de instalación y también licencia individual. En el caso de la licencia de instalación, ¿qué nos dice? ¿No? Dice, la licencia de instalación es una autorización emitida por la OTAN. Luego que el representante legal, también el titular, dice, demuestra que el equipo, el ambiente y los procedimientos cumplen con las normas de seguridad, ¿no? Y aquí tienen algunos requisitos, ¿no? Para el trámite de una licencia de instalación, ¿ya? Vamos con, bueno, también toda licencia es renovable, ¿no? Aquí nos habla de los requisitos, ¿no? Cada cuánto tiempo se renueva una licencia, ¿no? Es por 3 años, en algunos casos es por 5 años, ¿no? Para una instalación relevante, como en este caso el RP10 y la PPR, la vigencia de la licencia es por 3 años, ¿no? Para otro caso, como el caso de equipo RSX, es por 5 años, ¿no? Eso es para una instalación. Ahora, la licencia individual, ¿qué más dice? Es una autorización emitida por la OTAN, luego que el solicitante demuestra suficientes, ojo, suficientes conocimientos de protección radiológica y experiencia en el manejo del equipo, ¿ya? Bueno, en este aspecto, yo quiero hoy día felicitar a un grupo de operadores de la planta de producción de isótopos que dieron su examen de licencia, ¿no? Ante la OTAN. Ya han sido promovidos y están en pos de un trámite para su licencia individual, ¿no? Pues, felicitaciones a este personal, ¿no? Bien, ¿qué más? Ahí tenemos los requisitos de documentación, ¿no? Presentar el formulario 3 debidamente llenado, ¿no? Un certificado médico emitido por un médico colegiado, adjuntar el hemograma completo y recuento de plaquetas, ¿no? ¿Qué más? También una copia, ¿no? Del certificado de haber aprobado el curso, ¿no? De la OTAN. Eh, lo demás son requisitos generales, ¿no? Foto, tamaño, carnet y los pagos por derecho de trámite de licencia, ¿no? También hay renovación de licencia, efectivamente, ¿no? Con trámites similares y renovados por 3 años más también. ¿Pueden haber infracciones? Sí, los puede haber, ¿no? Entonces la OTAN ha tipificado estas infracciones en leves, graves y muy graves, ¿no? Eh, ¿Cuándo son leves? ¿No? Cuando dice cuando el riesgo es de menor relevancia. Y graves cuando ya hay un daño, sí, un daño, ¿no? Y muy graves cuando efectivamente ya hay daños que comprometen la integridad de la persona, como es el caso, por ejemplo, de Yanango, Chilca, Ventanilla, son excelentes graves, ¿ya? Bueno, yo desconozco cuáles han sido las sanciones que le han aplicado a las empresas, ¿no? Pero desde el punto de vista de la tipificación, son accidentes graves, ¿ya? Bueno, casi finalmente quiero que aquí vean, ¿no? Cuando un accidente es grave, ¿no? Vean lo que está aquí remarcado en color rojo, ¿no? Dice acá, mire, no comunicar u ocultar un evento radiológico anormal o impedir obtener información acerca de este. En el siguiente, obstaculizar o impedir labores de inspección. Es decir, miren, cuando hay una intención de ocultar, ¿no? No facilitar, ¿no? Labores de inspección, así no exista una falta, ¿no? La OTAN lo ha tipificado como grave, ¿ya? Porque impide conocer la verdad, ¿no? De alguna situación anormal. Repito, así no exista un daño, pero efectivamente el hecho de querer ocultar, ¿no? O no facilitar las labores de inspección es grave. Quiero que vean aquí en esta otra parte, miren, ve. ¿Ah? Miren, dice no efectuar vigilancia radiológica individual de los trabajadores expuestos, ¿ya? No usar correctamente el dosímetro. Miren, eh,
Acá otra vez dice, importar fuentes de radiación sin autorización, ¿no? Son casos que se dan, ¿no? Y la OTAN lo ha tipificado como leves, ¿ya? Mire, a pesar que aquí hay un daño, pero lo ha tipificado como leve, ¿no? Bueno, el hecho no está tanto en cuánto sancionar, ¿no? Y cuánto tampoco es la tarifa por sanción, sino en que se trate de evitar estas situaciones, ¿no? Que conlleven a un mejor cumplimiento de la reglamentación, ¿no? Y prevenir, ¿no? Situaciones de accidentes, ¿ya? Bueno, entonces, siendo ya exactamente las 10 en punto, ¿bien? Quiero dar por terminado esta sesión el día de ayer y el día de hoy, ¿no? Y gracias por haberme escuchado, ¿sí? Si hubiese alguna pregunta, ¿no? Antes de dar conclusión, eh, los agradezco, ¿sí? Aquí hay a ver, voy a leer aquí, hay espera, dice, a ver, dice, a ver, me dejan leer, dice, y digamos que eres culpable de un accidente de reloj, ¿hay alguna pena de cárcel aparte de la sanción? Eh, Lamentablemente no lo sé esa parte, ¿sí? Eso posiblemente está en manos del ente regulador, ¿no? Por eso yo le dije al inicio, ¿no? Sería bueno que esta parte lo explique, ¿no? Un miembro del ente regulador, ¿no? Porque él tiene más experiencia, ¿no? De casos que ha habido posiblemente, ¿no? ¿Cómo han procedido, ¿no? Con la sanción, ¿no? En este caso sí, yo desconozco, ¿no? Me disculpa la señorita Damaris que no pueda dar respuesta a su pregunta, ¿sí? Bien, bueno, entonces por lo demás yo les expreso mi sincero agradecimiento, ¿no? Y también de sus preguntas, ¿no? Yo he aprendido, ¿no? Como parte también de mi experiencia, ¿sí? Muchas gracias a todos ustedes, ¿sí? Y bueno, también CC me pidió alcanzar unas preguntas para el examen, no se preocupen, las preguntas van a ser más de concepto, porque lo que se trata aquí es que entendamos bien, ¿no? Conceptualmente en qué consiste la protección radiológica, ¿sí? No vamos a entrar en detalles así muy técnicos y de cálculo, ¿no? Olvídense, ¿no? Vuelvan a repasar las presentaciones que les hemos alcanzado, ¿no? Y céntrese bien en lo que es la parte conceptual, ¿sí? Así van a venir las preguntas, ¿ya? Bueno, por lo demás, muchas gracias y buenas noches.